Vamos a rezar una Ave María y luego la oración que... El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La versión actualizada de Rosa Mística, que es igual que la anterior prácticamente, cambiando un poco el orden y para entenderse mejor. Y añadí una advocación que casualmente tiene que ver con cómo hoy se presenta aquí la Virgen. No sé si la has mostrado. Tenemos oración. Oh Rosa Mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable, haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Bueno, son 6 charlas. Voy a decir, entre hoy y mañana. Las 3 primeras charlas, voy a decir, afectan a los últimos tiempos. Desde perspectivas que hasta ahora no he expuesto tanto desde estas perspectivas. O sea, puedo decir que son relativamente novedosas, porque para el que me sigue todos los comentarios en el canal de Vimeo, cada día, cada 2 días que hago, pues son incluso novedosas para esas personas, ¿no? Entonces, la primera de hoy va a ser sobre la creación, y dentro de la creación, bueno, la ciencia, lo que entendemos por ciencia, ¿no? Después, la segunda va a ser sobre la profecía de Daniel, y la tercera va a ser sobre los Reyes Magos. Con eso vamos a cubrir el día de hoy, y veréis que hay muchas cosas, bueno, yo diría nuevas, o descubrimientos. Mañana es sobre la nueva Tierra. Primero veremos la parte del cuerpo, la segunda parte veremos la segunda charla veremos la parte social, y la tercera parte la parte espiritual. Y con esto, pues hoy tenemos una actualización de las cosas que yo suelo hablar. Bien, entonces voy a empezar por la parte científica, por un error que nadie ataca. Vais a irlo viendo, pero que porque se ha asentado en nuestras mentes y no nos damos cuenta que se ha asentado. La mayor parte de la sociedad no se da cuenta que se ha asentado. Hoy es la seguridad científica que tenemos, independientemente de que sea del heliocentrismo, cualquier cosa hoy en día de la ciencia, nos está presentando una seguridad mayor que la de la revelación. Lo tenemos admitidos, todos. Que hoy los científicos lo que dicen, eso va a misa. Lo que dice la Biblia o los curas que interpretan o lo que sea, pues eso ya veremos. Este dice que sí, aquel dice que no, el otro no sé qué. Luego, hoy en día, la credibilidad de la ciencia es superior a la credibilidad de la revelación. Lo cual es un gravísimo error que está llevando al hombre al precipicio. Y vamos a irlo viendo.
voy a intentar irlo mostrando. Hoy ya nadie duda de que la cosmovisión heliocéntrica, que es la teoría universalmente aceptada, basada en el trabajo de Copérnico, Kepler y Newton. Todo el mundo sabemos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, ¿verdad? Estamos seguros. Oye, pues esto, pues Ptolomeo, siglo II, hasta el siglo XVI, que llega Copérnico, que por cierto era sacerdote, ¿no? Pues nadie se había planteado el cambio del lugar. La Tierra estaba en el centro. ¿Ese cambio es cierto o no es cierto? Hoy en día se pone muy en duda, porque los cálculos son iguales. Yo sé dónde están las estrellas, calculo cómo van los planetas, calculo exactamente igual si pongo al Sol en el centro que si pongo a la Tierra en el centro. Es más, por ejemplo, GPS es una constelación de satélites cuyas coordenadas son geocéntricas, no son heliocéntricas. Y gracias a eso funcionamos todos con el GPS, el WISE, todo. Y no se están basando en la teoría heliocéntrica. Pero sin embargo, hoy ya todos en nuestra cabeza asumimos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y no al revés. ¿Pero cómo va el Sol a dar la vuelta en 24 horas alrededor de la Tierra? ¿Eso es posible? Bueno, la ciencia hoy en día no lo pone fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, Kepler, los axiomas de Newton, son los que fueron consolidando la visión de Copérnico, ¿vale? Porque sus resultados eran exactos y se consideraba al final, pues si todo esto es exacto y se cumple, pues iremos viendo. La mecánica celeste entonces hoy está sólidamente establecida, y quien lo dude no es aceptado entre los astrónomos. Existe un movimiento de geocéntrico que son tomados por locos hoy en día. Hace pocos años, un instituto matemático en Suiza demostró que también se podía explicar la circulación de los planetas como un efecto centrípeto de un campo de remolinos de Edis, ¿eh? Y los cálculos son exactamente iguales. Sin embargo, lo curioso es que esta visión geocéntrica, no heliocéntrica, es la que Santa Hildegarda enseñó en el siglo XII. En el siglo XII llegaba Santa Hildegarda hablando de que la Tierra estaba en el centro y nadie se llamaba la atención, porque era lo que todo el mundo sabía. Sin embargo, hoy resulta que Santa Hildegarda ha adquirido el título de doctora de la Iglesia y es santa, ya no es Hildegarda. Esto lo ha hecho Benedicto XVI y con poca diferencia de tiempo entre una cosa y otra. Con lo cual, entonces, una doctora de la Iglesia se está equivocando, o se está equivocando la ciencia. Empiezo a preguntarme. La cosmovisión de Santa Hildegarda no es deducida, sino que es una cosmovisión revelada. Volvemos al principio. Si lo revela Dios, amigo, cuidadito. Ir contra eso. Es una doctora de la Iglesia y entonces, según Santa Hildegarda, la Tierra está fija y el Sol es un planeta que gira a diario a su alrededor. Este es el modelo geocéntrico. La rotación de la Tierra del modelo heliocéntrico, nosotros estamos rotando, ¿sabéis? Ahora mismo. Para que sea día y noche, pues nosotros rotamos y damos la vuelta alrededor del Sol. Eso supone que en el Ecuador la Tierra va a 1670 kilómetros por hora, lo cual es una velocidad superior a la velocidad del sonido. Y nos quedamos aquí tan a gusto diciendo eso nadie se opone a ello. Pues fijaros, la inercia de ir a 1670 kilómetros por hora, que es el doble de lo que ayer venía mi avión, ¿eh? Claro, imagínense la atmósfera como iría en el Ecuador. Y sin embargo, pues oye, tiene vientos
o momentos de calma, tiene inundaciones. Los mares, cuando yo hablo de las mareas globales del vuelco del aviso, pues imagina, son a 300 kilómetros por hora. Y sabemos que van a subir hasta 400 y 500 metros por encima de las tierras emergidas. Pues fijaros a 1670 kilómetros por hora. ¿Dónde estarían los mares andando? Y nadie se lo plantea. Bueno, por tanto, ojo, tenemos un modelo, el heliocéntrico, que de algún modo se pasó del geocentrismo al heliocentrismo. Ptolomeo en el siglo II, Copérnico es en 1543, siglo XVI avanzado, ya pone el centro. Galileo aporta el telescopio en 1609 y Kepler sus 3 leyes en 1619, y entonces ese parece suponerse que favorece que el Sol esté en el centro, porque ya algunas pequeñas inexactitudes que se daban en el movimiento de los planetas quedan explicadas. Pero claro, el resultado es que el cambio de centro, el hombre estaba acostumbrado a decir, yo soy el centro del universo. Y Copérnico y sus amigos que le van hallando ayuda, pues nos sacan del centro del universo. ¿Eso es gratis para el hombre o el hombre sufre una desorientación? Pues vamos a ir viendo. Con la eliminación de su posición principal en el espacio, el hombre pierde su identidad, su hogar, su modo de estar en el mundo. Y Descartes, en 1637, ya da otro pasito, que es, yo pienso, luego existo. Tontería. Pero claro, esto parte de que hemos quitado el sistema anterior por vía científica, ¿vale? Y a partir de aquí, pues Newton, unos años después, publica su ley de gravitación universal, y con ella el orden astronómico es predecible. Ya no depende de la creación de Dios. Con su ley se crea una visión mecánica del mundo en la que ahora el materialismo va a apoyarse. Ya no es Dios y su providencia, es una mecánica que yo puedo saber dentro de 10 años, y hace 10 años, y dentro de 10 siglos, y de hace 10 siglos. Y entonces la Iglesia se queda sin respuestas ante los hallazgos de Newton. Fijaros, 1687, tampoco es tanto. Y entonces la Iglesia se pone a la defensiva, no está preparada para ese desarrollo. Y al revés, los científicos entonces lo que hacen es acusar a la Iglesia. Te estás oponiendo al desarrollo. ¿Hemos oído esas cosas? ¿A que sí? ¿A que suena? Estás obstaculizando. Y entonces los argumentos bíblicos se van refutando poco a poco, y la nueva ciencia natural va ganando cada vez más respeto. Y con ello el investigador se viene arriba y dice, y yo voy a saber más, y voy a saber más que la revelación. Estas viejas historias que nos enseñan. Entonces la ciencia parece empezar a saber más que la teología. El conocimiento empieza a reemplazar a la fe. El descubrimiento de la ley de la gravedad se celebra como un gran éxito contra los opresores de la revelación bíblica. Y a partir de entonces la palabra de moda es causalidad. El principio causa-efecto era prueba de que Dios no movía los planetas. La ciencia lo iba sabiendo todo mejor que los teólogos.
Los teólogos eran, pues eso, mistificaban, hacían mitos de lo que ahora ya sabíamos cuál era, por fin, cómo ocurrían las cosas, ¿no? Los eventos naturales. Para la Iglesia fue siendo un golpe tras otro en este caminito de descenso. Y entonces la ciencia se envalentona y pasa de lo que, como está acostumbrado al éxito, pues quiere arrasar ya todo. Dice, ahora te voy a hundir. Newton produjo unas pruebas matemáticas, pero ahora vienen otros científicos que simplemente las hipótesis se van a dar por válidas, sin pruebas. Y el que viene es Darwin, 1859. Es cuando se publica El origen de las especies. Y entonces el hombre ya no es creación de Dios, sino un desarrollo debido a unas leyes de evolución, etcétera, de los simios por selección natural. Y entonces las opiniones de Darwin, opiniones, se pasan a realidad, a verdad. Se publican en todos los libros de ciencia, aunque sus hipótesis, que son suposiciones, fueron siempre cuestionadas. Hipótesis y suposición es lo mismo. Con esto, dices, pues ya hemos dado otro pasito más, pero ese pasito más es solo, termina ahí o va más adelante. Pues no termina ahí. Engels le escribe a Marx: este libro, el de Darwin, es una cosa espléndida. Finalmente, la teología de la creación ha terminado. O Marx le contesta, lleno de entusiasmo: este libro contiene el fundamento natural de nuestra teoría, el comunismo. ¿Vais viendo cómo se ha ido dando el pasito? Desde que quito el sol a la Tierra del centro, ¡pum!, hasta aquí. Y ahora, la nueva visión del mundo también sirve para llevar los sistemas políticos al poder. Así la religión termina siendo tratada como opio del pueblo y acaba prohibida por ley. Y basado en estos principios, el comunismo se establece en Oriente y el materialismo en Occidente. O sea, de la ciencia, fijaros a dónde hemos ido: a la filosofía, a la teología y al sistema político. Por tanto, no es absurdo no haber seguido los principios de la revelación sobre cómo era el universo. Lenin y Stalin tenían en su despacho un gran hueso de simio como tributo a Darwin. Todo lo que estaban haciendo ellos, que morían 20 y tantos millones, daba igual, estaban en el proceso que habían descubierto los científicos. ¿Veis hasta dónde se llega? ¿Y me falta lo de ayer? ¿Me falta lo de ayer? Porque ayer Duterte dijo: maten a los obispos. Bueno, esto es una simplificación muy rápida, pero que es suficiente para que conceptualmente seguir hacia donde voy. La ciencia ahora penetra en la genética y se piensa ya dueña de la vida. Los pasitos no terminan, ¿no? Y entonces la lucha de clases se extiende hoy a la familia con la ideología de género. Y todo comenzó por una simple teoría aparentemente cierta que ponía en duda la revelación de la creación. Hoy la ciencia del hombre es un conjunto de modelos que lo que hacen es atacar al creador y su creación sin que nadie lo cuestione. La ciencia tiene un estatus más alto de credibilidad que la revelación. Esto es lo grave. Y todos lo damos por bueno. Y intentamos compaginar. Y vamos a ver si esto de que dice el Génesis
pues se puede llevar, en vez de 6 días, cada día es un periodo muy largo y entonces se puede compaginar lo uno con lo otro. Y cuando yo hablo en algunas charlas de que no existen millones de años, enseguida mis buenos amigos católicos dicen, pero ¿y entonces lo de la creación? Digo, pero a ver, ¿veis hasta qué punto ha penetrado en nuestras cabezas? Y sin embargo, dice, como demuestran los acontecimientos, no ha llegado el paraíso de los trabajadores y campesinos, ese que la ciencia nos prometía. El comunismo es un pilar de la modernidad que se derrumbó. Pronto lo hará el materialismo. La fantasía de la ciencia moderna hoy en día queda cuestionada porque su actividad destructiva en la tecnología, por su actividad destructiva en la genética y en la atómica. En realidad está la ciencia hoy repitiendo el error del capítulo 6 del Génesis, de los nefilines. Hace 3 días ha salido ya el chino que ha sacado niños modificados. Y lo que se está haciendo que no sabemos. Ya hoy la ciencia crea más problemas de los que pueden resolver. Y yo me acuerdo de esas profecías pues, de Santa Bernadette, etc., que los hombres perseguirán a los científicos por sus monstruosidades que han hecho. Pero es que les hemos dejado. Hoy todavía seguimos todos felices, viviendo de la ciencia que se nos presenta. Y lo que dice la NASA, joder, más que lo que dice el Papa. ¿Sí o no? Los cristianos parece que hace tiempo han renunciado a luchar contra la ciencia, contra esta ciencia falsa. La ciencia ha escondido al Creador a favor del azar y de la evolución. Y se cumple exactamente lo que dice San Pablo. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Muchas verdades hoy naturales se saben y se niegan con toda tranquilidad en nombre de la ciencia. Por ejemplo, no existen tiempos antiguos de millones de años. Por ejemplo, las fuerzas electromagnéticas son las primarias y más importantes que las gravitatorias. Vamos a ir hablando de cosas de estas a lo largo de toda esta charla. De hecho, hoy en día aún no sabemos qué es la gravedad, o no sabemos qué es la luz. Einstein escribió una de sus cartas, cuando todavía le faltaban 20 años de vida. Dice, me gustaría dedicarme todo el resto de mi vida a seguir profundizando en qué es la luz. Hoy en día la teoría de la relatividad ya está derribada, pero todavía se sigue manteniendo a Einstein y él como el último profeta. Modelos erróneos que la ciencia nos presenta todos los días y los tragamos, ¿no? Por ejemplo, las constantes físicas que no son constantes. La primera, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y esto es un axioma y es constante y mentira. La velocidad de la luz hoy es 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz hace 5.000 años era 10 elevado a 5 veces superior. Lo que pasa es que entonces no había quien fuera allí a medir. Hoy lo sabemos medir por otras cosas indirectas, que ya se saben. Pero claro, de la velocidad de la luz como constante, esa c, que está en tantas fórmulas, pues depende, por ejemplo, la velocidad de desintegración de los isótopos. La masa es una propiedad de la materia. Queremos que... No, hombre, simplemente si tú te vas a Júpiter pesas menos, ¿no? Pero la masa, la cantidad es... o pesas más. No. Hasta que estamos descubriendo que pasan por delante del Sol en imágenes de la NASA.
unos astros que no se caen al Sol y deberían caerse según la ley de la gravedad. ¿Y por qué no se caen? Y los descubrió Carlos Calzada hace 2 años y los descubrió y nadie. Y los han descubierto ya con propias imágenes de la NASA, como ahora veremos cosas. O por ejemplo el tiempo de los procesos atómicos. El reloj atómico. Ahora ya tenemos el reloj que es capaz de medir la millonésima del segundo. Porque los procesos atómicos. Y claro, cada final de año te dicen, hoy hay que añadirle un segundo. Porque el tiempo no es exacto. Entonces, pues un segundo. Pero ¿cuántas veces hemos oído lo de al final de año le añadimos un segundo? ¿No era tan exacto? Pues no te digo si cogemos ese reloj atómico y lo llevamos a los tiempos de Abraham, o a los tiempos de Noé, es que no daba una, ese reloj estaba desbocado. En los primeros 4 días, el reloj atómico midió 6.000 millones de años. Estaba desbocado. Nadie lo dice. Hay cantidad de procesos astronómicos que los damos como realidades y son inválidos totalmente. Por ejemplo, el Big Bang, la expansión continua del universo. ¿Verdad que las galaxias se expanden constantemente? Mentira podrida. Eso, el corrimiento al rojo de las galaxias no tiene como explicación el efecto Doppler, como el de una máquina de tren que viene pitando, una ambulancia que viene pitando y luego se va. Eso no es. Nos han vendido que eso era el corrimiento al rojo de las galaxias y no. Y entonces, resultado, el mundo está siempre, el universo está en expansión. ¿De qué? No, señor, depende, el corrimiento al rojo depende de la energía de punto cero que tienen en el momento de su creación. Por ejemplo, las estrellas. El Sol es una. Decidme si esto es lo que pensáis, que el Sol tiene unas reacciones nucleares en el núcleo, de las cuales pues, de toda esa energía sale a la superficie y entonces pues tenemos la luz, ¿verdad? Primera pregunta que dices, bueno, y entonces, vamos a ver, las manchas solares, como su nombre indica, son manchas porque en el centro son oscuras. Y el centro de las manchas solares lo que es un agujero hacia adentro. ¿Cómo es que si dentro hay mucha producción de energía y de luz, en vez de ser el centro de las manchas solares más brillantes, es más oscuro? ¡Qué tontería de pregunta! ¿Cómo me dice usted esa pregunta? Oiga, es que esto lo ve cualquier ojo. Pues no. El centro de las estrellas es un núcleo oscuro, como ahora se está viendo. Y donde se produce la luz es simplemente como una tormenta en la Tierra. Pero en vez de 3 rayos por segundo, 300.000 por segundo. Y entonces tienes la luz que produce el Sol, pero se produce solo en las condiciones de la superficie. Por tanto, cuando el Apocalipsis dice el Sol se oscureció, o dice Isaías que el Sol se oscurecerá, con tu modelo es imposible de entender, con ese modelo que desde el centro se produce y que tengo ahí material radiactivo para producir durante millones de años. Oiga, ¿alguien ha estado millones de años? ¿Es comprobable esa teoría? Y con esa teoría me está usted al final negando una profecía. ¿Quién es al final el sabio? Esto que os decía de las leyes gravitatorias y las órbitas. Ahora se está descubriendo que hay centenares de astros oscuros entre la Tierra y el Sol y que no se caen al Sol. Como no se cae al centro de un núcleo de electrones y protones, los electrones no se caen.
Es que van muy deprisa y no se cae. ¿Y por qué van tan deprisa? ¿Y por qué al revés los electrones pueden subir de nivel? Y entonces emiten luz, ganan energía. O caer de nivel, que eso sí que lo saben muy bien todos. Pues porque hay un equilibrio entre dos fuerzas, que ahora se está viendo, que se llama la carga eléctrica y la masa. La masa, las dos se oponen, por eso no se terminan de caer nunca esos astros dentro del Sol, porque entre masa y carga se compensan. Es que este modelo... Por ejemplo, los procesos geológicos de lentitud incontrastable, la formación de las cordilleras es una cosa que son millones de años, y los Andes, y los otros, y los Alpes, y el Himalaya. Pues no, pues por la física de materiales, hoy en día, se ve que eso se puede dar en días, y así se dio durante el diluvio, en unas condiciones diferentes, especiales, donde está la licuefacción. Eso sí, de vez en cuando hay un accidente de que de pronto pues hay un deslizamiento de ladera que por licuefacción se lleva por encima no sé cuántos pueblecitos y sepulta todo, y entonces es que sí, ese es el fenómeno de la licuefacción. Claro, localmente, ahora llévalo a globalmente. Verás tú cuántas cordilleras se hacen en 4 días. Pero claro, tienen que estar las condiciones, ya está. Los tiempos de las edades geológicas, bueno, es que ya es de risa. Ahora mismo, el verdadero problema para saber lo que son los tiempos antiguos está en la diferencia entre la versión masorética de la Sagrada Escritura, que es la que usan los hebreos, versión masorética que fue puesta en marcha en el año 160 después de Cristo. Pero esa se dice que es la original. Y la versión Septuaginta, que es la traducción de los 70 de 3 siglos antes de Cristo. Y entonces resulta que entre las dos hay una diferencia. Pues una dice que el mundo empezó hace 6.000 años y otra dice que empezó hace 7.500. En realidad ahora mismo todos los procesos atómicos, todos los procesos de formación de cordilleras, la diferencia está entre 6.000 y 7.500 años. Hombre, es mucha diferencia, y que se haya producido por cuestiones de traducción tiene su discusión, ¿no? Pero ahí es donde nos movemos. Los procesos biológicos de diversificación, que son falsos. Nadie ha visto en el microscopio la evolución. Nadie. Y todo el mundo lo toma como seguro. La ciencia oficial, el interés que hay tras la ciencia oficial es que Dios no es el creador, sino el azar. Y ahí nos ha llevado todo el sistema que llamamos nuevo orden mundial. No sé si estaba establecido o no, pero ya estaba trabajando. Hace siglos, hace 3 siglos, hace 2 siglos, hace 4. Nos han ido llevando por la ciencia oficial a esto. Dios no es el diseñador, sino que diseña el azar. Dios no es padre amoroso ni ser personal. Dios no existe, Dios es un invento. Y los modos de trabajar de la ciencia, porque ser científico es ser ateo, los modos de trabajo es difundir como verdaderos modelos erróneos. Y el sistema ha logrado estar siendo alimentado por financiación estatal en el mundo entero. Y si tú discrepas, pues te quedas sin financiación. ¿Eso es nuevo orden mundial o no? Y ya no puedes publicar en las revistas científicas. Y ya no te pasa el proceso de evaluación de un artículo para ser publicado. Porque si te lo pasa ese grupo de evaluadores, ellos se quedan sin trabajo. Porque al final ya es una mafia la ciencia, que va en un sentido. Nadie se engañe. Si alguno de entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio.
pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. Esto de verdad, hoy nosotros los cristianos católicos nos lo creemos. ¿A que no? La ciencia tiene su valor. No, la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él caza a los sabios en su propia astucia, y más que van a ser cazados. Y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Eso es lo que han negado. No hay poder eterno, no hay divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Menuda crítica de la ciencia, ¿verdad? Pues es de San Pablo. Y Dios le pregunta a los sabios, a Job, ¿conoces las leyes del cielo y las haces cumplir en la tierra? ¿Puedes ordenar a las nubes que envíen sobre ti un chaparrón? Tanta ciencia. ¿Tienes de mensajeros a los rayos que vienen y te dicen a sus órdenes? ¿Quién dio la sabiduría al ibis o dotó de perspicacia al gallo? El ibis es un animal que existió, hoy no existe. Ya se pone hasta en duda. ¿Quién cuenta las nubes con acierto e inclina los cántaros del cielo? Cuando el polvo se funde en una masa y se pegan los terrones entre sí, ¿le cazas la presa a la leona o sacias el hambre de sus crías? ¿Quién prepara al cuervo su comida cuando sus crías graznan a Dios y aletean alocadas por el hambre? Entonces, la verdad de la creación es que la creación es una obra maravillosa de Dios, por la cual hizo finitas y análogas sus ilimitadas perfecciones. Esta es la definición que yo doy últimamente de la creación. Hizo finitas y análogas sus ilimitadas perfecciones. Antes de la creación, solo Él existía. Yo soy el que soy, le dice a Moisés. Dios es el único que tiene el ser por esencia. Solo Él podía llamar a otros seres a la existencia. ¿Cómo podría permanecer algo si tú no lo quisieras? Si Dios no quiere darle a cualquier cosa la existencia, ¿cómo puede permanecer? Nosotros en este segundo, en este minuto, el nombre de Dios significa eso. Moisés replicó, cuando me acerque a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué he de decirles? Y le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Él es quien sostiene el ser a todo lo creado. Y así lo dice San Pablo a los atenienses en el Areópago. En Él vivimos, nos movemos, existimos. Díselo esto a los científicos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Los griegos, Arato es este poema, era un gran astrónomo, de los primeros que describen las constelaciones completas. Pues lo cita San Pablo. Somos estirpe suya. El motivo creador, el motivo que le lleva a Dios a crear es su amor, el hacerlos partícipes a nuevos seres de su felicidad íntima y de sus maravillas. El problema es que Dios no puede amar cualquier cosa. Dios tiene que amar. Dios se ama a sí mismo porque es perfecto. Entonces, si hay otra cosa, tiene que ser perfecta para que Dios pueda amarla. Entonces, por ello, para poder amar a sus criaturas, tenía que verse Él mismo reflejado en esos seres que iba a crear.
amas a todos los seres y no odias nada de lo que hiciste, porque si odiaras algo, no lo hubieras hecho. Luego, todo lo que hizo Dios es perfecto, porque le refleja a Él y para que Él pueda amarlo, que es el final, la finalidad de la creación. Dios no tenía otro modelo que sí mismo para construir la creación. Luego, en la creación, las cosas las hizo perfectas, sin errores, sin defectos, sin muerte. De ese modo, la creación es reflejo de Dios mismo y por ello la creación es la primera revelación de Dios sobre sí mismo. En la creación encontramos cada día a Dios, si vamos con los ojos abiertos. Antes que la Sagrada Escritura, en la revelación, en la creación está su revelación, las perfecciones invisibles de Dios. Su eterno poder y su divinidad se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Eso es lo que dice San Pablo. Él es uno, la primera perfección divina es la unidad. No hay más que un solo Dios, le dice en el Deuteronomio. Reconoce y medita en tu corazón que el Señor es el Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Sin embargo, la creación no puede ser un solo ser. Tiene que ser múltiples seres. Entonces, la finitud de la creación obliga a que en ella exista multiplicidad de seres, que cada ser va a reflejar una pequeña perfección de Dios, una de las múltiples perfecciones de Dios. Pero esa diversificación siempre va a reflejar, en último término, el orden y la unidad interna de su autor, en vez de ser caótica y aleatoria. Entonces, de menor a mayor perfección, Dios desarrolla primero el soporte material y después la vida. Y la vida en sus distintos niveles, el vegetal, el animal, el racional, el espiritual y la propia vida divina. Dios va con orden. Dios, además de ser uno, es trino. Entonces Él va a tener que reflejar en lo que crea su unidad y su trinidad. Y ahora lo veremos. Esta unidad y trinidad va a quedar completamente reflejada en toda la creación. En su nivel más básico, la creación desarrolla las dimensiones. Lo primero que Dios necesita hacer es... tiene que hacer cielo y tierra. Cielo y tierra, que son dimensiones, lugares donde poder poner algo, un lugar en las que se va a mover. Entonces, las dimensiones, que son de tipo espacial, permiten poner algo, permiten diseñar algo ahí, o de tipo temporal. Hay una sola dimensión temporal. La dimensión temporal es lo que has diseñado, existe, lo pones en marcha en el tiempo. Una cosa es diseñar y otra cosa es funcionar. ¿Vale? El tiempo permite que las cosas, el diseño o esencia, estar y ser una realidad. Para adecuarnos al lenguaje de los filósofos, el espacio permite la esencia del ser y el tiempo permite la existencia del ser. Existencia y existencia es un binomio inseparable. En la dimensión espacial, Dios imprimió su sello trinitario: largo, ancho y alto. Hay más dimensiones. Largo, lo que nosotros vemos es largo, ancho y alto. Trinidad. Y el temporal, ¿cuál es el tiempo? Fluye. Uno y trino en las dimensiones. En lo más básico, cuando hizo el cielo y la tierra, ya hizo unidad y trinidad. Ya reflejó unidad y trinidad. La dispersión temporal es inseparable y imprimió la unidad. Las dimensiones espaciales permiten diseñar el ser.
La dimensión temporal permite que ese diseño, esencia, estar y ser una realidad. Y así lo dice el primer versículo de la Escritura. ¿Qué dice el primer versículo de la Escritura? En el principio creó. O sea, Dios, el cielo y la tierra. En el principio es tiempo, que creó espacio, cielo y tierra. Es inseparable el espacio y el tiempo. Estas son las pinturas de María, ahora mismo se me olvida. Este fue el cuadro más difícil de crear, de realizar y explicar. En la inmensidad y la oscuridad sin fin no había vida. El Espíritu de Dios, el eterno sin principio ni fin, está en su luz de amor, perfección y verdad eterna. Desea dar salida a su amor y se separa de su propia luz para preparar la creación y la vida eterna. El Espíritu de Dios Todopoderoso diseña y crea en su omnisciencia divina del amor incorporable y de su entrega todos los mundos, los visibles e invisibles. Su pensamiento de amor se convierte en sustancia y materia. Sustancia y materia, su pensamiento de amor. Dios crea el orden y la regularidad. María Magdalena Hasvenser se llama, esta pintora inspirada, que ya murió en 1960 y tantos. Entonces, Dios todo lo creó por su palabra, pero Dios es un Dios vivo. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Pero su palabra es vida, dice. En ella, en la palabra de Dios, estaba la vida. En el primer nivel de la creación, que son las dimensiones, ¿cómo va a meter Dios la vida? Pues la mete Él cuando crea está reflejándose a sí mismo. ¿Vale? ¿Cómo mete Dios la vida? Pues la mete en forma de energía. Y eso hoy en día se llama la energía de punto cero. La energía que es una energía que se define como la que existe en el vacío a temperatura del cero absoluto. Cuando creemos que ahí no hay nada, hay energía. Pero no hay un poco de energía. Dice, es una energía que fue descubierta en 1912 por Max Planck al desarrollar su segunda ecuación de la radiación de energía. Y que fue comprobada, fijaros el tiempo que tardó, de modo experimental en 1997. Esa energía de punto cero es inmensa, la que hay a cero en absoluto, cuando no hay todavía nada, ni luz, ni materia, ni nada de nada, solo hay dimensiones, espacio y tiempo. Hoy, esa energía en el cero absoluto se ha medido, y son este número inmenso, 1,5 por 10 a la 37 vatios, que es la luz por segundo. La luz que produce una galaxia en 10.000 millones de años. O sea, Dios es vida. Cuando crea las dimensiones, le meten dentro de esas dimensiones un nivel de energía pura, sin más, que energía inmenso. Probado y comprobado hoy por la ciencia. Dice, entonces, la energía esa aumenta con la expansión del cosmos. Y la Sagrada Escritura dice 12 veces que Dios extendió los cielos. Y se termina viendo que son 12 momentos, porque las galaxias están separadas como por distancias discretas. En una distancia hay un montón de galaxias, en otra distancia hay otro montón de galaxias, o sea, están como separadas por niveles discretos. Entonces, dice, por ejemplo, una de esas citas ahí, así dice Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende. En esa extensión está metiendo esa energía básica, que luego va a permitir todo lo demás, la luz, y de la luz todo lo demás, la vida, la materia. Ahora veremos. Tú extiendes los cielos como una tienda
Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como una tienda para morar, dice Isaías. Bueno, pues la energía de punto cero es una energía potencial, susceptible ahora de transformarse en otras energías, como la energía cinética, la térmica, la lumínica, etc. Y a partir de ahí, Dios empieza a diversificar. Segundo día de la creación, primer día de la creación, segundo día, tercer día, etc. Dios comienza a llenar y diversificar las dimensiones. Tras la creación de las dimensiones, Dios comienza a llenarlas con la materia, a la que más adelante añadiría la vida en todos sus niveles. Y lo primero que Dios crea fue la luz. Dios dijo, hágase la luz, hágase la luz, y hubo luz. Entonces, conocer cuál es la naturaleza de la luz es de primordial importancia para entender el resto de la creación. Y finalmente, la revelación que Dios hace de sí misma a través de la creación. Por eso me extraña que Einstein dijera, yo toda mi vida la dedicaría ahora a saber qué es la luz, a profundizar qué es la luz. Hoy ya sabemos un poco más, vivimos un siglo después. Entonces, aparece una señora que se llama doctora Albers, de esas desechadas por el sistema oficial de la tecnología, que empieza a publicar en YouTube, que es donde al final los desechados pueden publicar algo. Y entonces, ella es un físico astrónomo residente en Estados Unidos, que ha realizado recientemente importantes descubrimientos astronómicos. A partir de ellos, ha propuesto modelos interpretativos sobre la naturaleza de la luz. ¿Cuáles han sido sus datos de base? Pues imágenes orbitales multiespectrales del Sol y de su entorno al alcance de cualquiera en Internet, porque la NASA, eso es lo que pasa, que lo pone todo en Internet, o pone lo que se cree que no vale de nada, y cuando se quiere dar cuenta, por la boca muere el pez, se dice. Eso es lo que le pasa. En esas imágenes con frecuencia se puede ver la existencia de astros, generalmente oscuros, en las cercanías del Sol. Su número es de varias centenas hoy en día. Y su tamaño es muy variable, desde el tamaño de nuestro planeta hasta, ha visto ya puesto y ha enseñado las imágenes, si es que se ve cualquiera, hasta 14 veces el tamaño del Sol. Aquí tenéis un ejemplo del año 2007. Esto ocurrió en 12 horas, más o menos, entre las 6:20 y las 18:20, en donde este astro, se le veía aparecer aquí, ¿no?, va cruzando el Sol a una velocidad que es 6 veces inferior la necesaria para caerse por la gravedad al Sol. Y ahí está, en imágenes de la NASA, y hay de pronto gente que se dedica a expurgar, ¡pum! Oiga, ¿y esto por qué no me lo ha explicado? No, es que es la Luna. Dice, la Luna no pasa. La Luna, primero, no pasa de este nivel en ningún satélite. Y segundo, tampoco pasa en diagonal. Silencio. Oiga, es que esto está cuestionando cosas muy importantes como la gravedad. Silencio. Y entonces empieza la doctora Albers a trabajar. Y empieza a decir, y esto no es una casualidad, esto es 2017. Imagen contra el Sol, aparecen, aquí tienen otros, 1, 2, 3, 4, 2017, pero da igual, esto, ahora mismo hay centenares de esto. Cogerlas del último mes y seguro que salen cantidad de estos astros oscuros. ¿Qué pasa? ¿Que son mentiras? ¿Qué pasa? ¿Que son todo? Y además se va viendo, como son muchas imágenes, pues se va viendo cómo se mueve. Y dice, oye, ¿y esto qué pasó? ¿Por qué? Primera pregunta, ¿cómo es que no se ha volatilizado esa materia? Si eso fuera un planeta como la Tierra, no quedaba nada a 6.000 grados que están pasando, a 10.000 grados que están pasando. Entonces, ¿por qué no se volatilizan? ¿Qué pasa? ¿Qué no funciona de nuestros conocimientos básicos que nos vende la ciencia de siempre de Newton? Aquella que destruyó la Iglesia. El planteamiento de la Iglesia. Entonces, esos núcleos estelares oscuros, pues ya, 30 de junio, fíjense aquí. Bueno, como hay mucha luz se ve poco, pero ya, aquí tienen, con bandeados, esto parece Júpiter.
¿Por qué no me lo explica NASA? Bueno, aquí tenemos algunos de los... muchos ya que hay clasificados, ¿no? Los núcleos estelares oscuros son astros claramente visibles, pero nunca mencionados por la astronomía oficial. Y no siguen las leyes gravitatorias clásicas. Flotan en la cercanía del Sol, drenando su energía. Su existencia en la corona solar indica que están constituidos por una materia mucho más compacta que la de los planetas. Sobreviven a temperaturas de millones de grados que volatilizarían la materia de cualquier planeta, pero al mismo tiempo no caen al Sol por atracción gravitatoria, sino que se mueven con la rotación solar y según las eyecciones de masa coronal. Esto obliga a redefinir la masa como propiedad no intrínseca de la materia, sino dependiente de una energía. La masa es una energía que se le da a la materia, una energía que llamamos gravitatoria, proporcionada desde fuera, no intrínseca, y a proponer un nuevo modelo sobre la estructura del interior de las estrellas y de su fuente de energía. Pues ella propone, termina teniendo esa, yo voy a decir, iluminación, al fin y al cabo. Esta es una mujer protestante, y no es que porque yo la cuente aquí, es que endorso todo lo que dice, porque yo creo que está empezando a estar endiosada y a decir cosas que ya salen de su... pero los fundamentos son ciertos y son evidentemente. Una de las cosas que hace es meterse con la Iglesia Católica bien, como toda buena protestante. El modelo propuesto es, el modelo que ella propone es que el fotón es la partícula primera, portadora de energía en forma de luz, sin carga ni masa. Y cuando el fotón pasa por campos energéticos adecuados, se descompone en dos partículas con carga, masa, energía lumínica. Esas dos partículas son el protón, de carga positiva y masa importante, y el electrón, de carga negativa y masa pequeña. Es decir, un fotón lleva dentro a un protón y a un electrón. Cuando Dios dijo hágase la luz, tú ves luz, pero de ese fotón puede salir la materia. Y viceversa, de esa materia se puede volver a convertir en fotón. Vuelve a ser 3 en 1 y 1 en 3. Asombroso. Esas dos partículas materiales son susceptibles de convertirse de nuevo en luz, de acuerdo con la ecuación de Einstein. ¿Y de dónde sale ese fotón? Dice así expresado, el fotón es la protopartícula de la que depende toda la creación. Cuando Dios dice hágase la luz, está diciendo hágase toda la creación. De ahí voy a poder sacar yo todo lo demás. ¿De dónde salió el fotón? De la energía de punto cero. En determinados puntos, esa energía de punto cero hace chispa, voy a decir. Esa chispa se llama estrella. En la estrella está la producción de luz. Y de esas estrellas saca el resto el Señor. Precioso, inmenso. Se puede decir que la materia está dentro de la luz y viceversa. Ah, esto ya sí que es un avance serio. Porque además esto sí que encaja con la revelación. La energía de punto cero es la madre de la luz. Y a su vez la luz es la madre de la materia. Por tanto, hay una relación entre la energía lumínica y la energía de punto cero, que la física de partículas hoy en día todavía no ha establecido en forma de ley, pero que curiosamente la Sagrada Escritura tiene una cita que habla de ello. Existe la relación entre la energía de punto cero, relación matemática, y la luz.
Y es esta cita. Yahvé, Dios mío, qué grande eres, vestido de esplendor y majestad, arropado de luz como de un manto, tú despliegas los cielos lo mismo que una tienda. La luz y el despliegue, la energía de punto cero, están de la misma mano. Está diciendo aquí un salmo, el 104. Ya llegarán los físicos a la ecuación. Sorpresa. Entonces el trío fotón, protón, electrón es la herramienta divina de la creación. Es a la vez partícula, almacén de energía y onda en movimiento transportadora y emisora de energía. A este trío es la herramienta divina que lleva a la energía simple inicial, la EPC, hacia la diversificación de todos los seres creados y de la vida. O sea, de la energía de punto cero vamos a la luz, y de la luz se va a la materia, y de la materia se puede ir a la luz. La capacidad de intercambiarse entre energía y materia a través de este trío muestra de nuevo el sello de unicidad y trinidad del Creador. El trío así creado asienta la unidad inseparable del espacio-tiempo en las dimensiones creadas. Configura materialmente el modo de ser-estar de los seres como dualidad de esencia, existencia y potencia y acto. Ahora sí que se cierra el círculo de los filósofos, los teólogos y los físicos. Ahora sí que se cierra. Las estrellas entonces fueron creadas como la fuente de la luz. Además de servir la luz como nexo físico entre energía y materia, en el cuarto día de la creación, Dios le da nuevas funciones dirigidas a orientar la actividad del hombre a través de las estrellas. Dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día y la noche, que sirvan como signos, y para las estaciones, los días y los años, que haya lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar. Por tanto, las estrellas tienen una triple función. Primero, generar la luz. La luz no se almacena. ¿Conocéis algún almacén de luz? O se está produciendo o no la tenemos. ¿Veis qué fuerza es? Dios está actuando constantemente. Mi Padre no deja de trabajar y yo trabajo. También dice el Señor en el Evangelio. No se almacena, solo se produce. ¿Y dónde se produce? En las estrellas. Las estrellas van a ser imagen de Dios, ser medidoras del tiempo. Le da esa función también Dios para organizar la vida de los hombres. Dice que para separar el día y la noche, que sirvan todo. Y tercero, transmitir señales o mensajes para orientar al hombre en su comportamiento. ¡Ay, la astronomía sagrada! Va teniendo más fundamentos de lo que parece, ¿no? Y dijo: vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo no iba a ser buena? Estaba hecha por él, ¿eh? Y también la creación de las estrellas. Vio Dios que era buena. ¿Y la bondad qué es? La bondad es uno de los 5 grandes valores del ser, junto con la verdad, belleza, unicidad y eternidad. La bondad es lo que hace a un ser apetecible y deseable. Clásicamente es. Entonces, la naturaleza y funcionamiento de la luz, tal como hoy la entendemos, como ahora la estamos entendiendo, y no como nos la han querido vender, es una muestra genial de sabiduría, de belleza, de simplicidad y de perennidad. De sabiduría, de belleza, de simplicidad y de perennidad. Eso es la luz. Y la que asombra cualquier inteligencia, esto que estoy diciendo. Y segundo, yo no estoy en un foro de científicos, y creo que me habéis entendido todos, ¿verdad? Las cosas de Dios se entienden fácilmente, pero a los científicos esto les choca, les rompe. Trabajar por ahí, que es por donde hay que trabajar,
es que, claro, la luz es tan buena que es buena para Dios y para darse a conocer Él mismo. Dice San Juan, Dios es luz y no hay en Él tinieblas de ninguna clase. Pero Él es una luz increada. De su luz increada sacó la luz creada. Para todo lo demás. Y entonces el Verbo encarnado dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo. ¿Veis qué importante es la luz? ¿No? En el centro de todo está la luz. Y cuando se transfiguró ante ellos, su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Cuando Dios se deja ver, la luz es el modo que se deja ver. ¿No? Y cuando el hombre se acerca a Dios, que es lo que el primer don del cuerpo glorioso, la claridad, que emite luz, porque es donde está Dios, la primera manifestación de Dios. ¿Y cómo lo son los ángeles? De luz. ¿Vamos viendo, entendiendo la creación como algo de Dios? Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. La Virgen es luz. La Virgen es luz. Incluso al final de la Sagrada Escritura Jesucristo mismo se identifica con una estrella concreta. Yo soy la estrella de la mañana. Porque en las estrellas está la producción de luz creada. Y las estrellas están constantemente produciendo luz. Y donde no hay estrellas, ¿qué hay? Oscuridad. Entonces, si el sol se pone negro, estamos empezando a ser un tiempo sin luz en todos los sentidos, sin Dios en todos los sentidos. Por eso el Apocalipsis al final habla de que y Isaías dice, día de tinieblas, cuando deje de haber luz, quieto, deja de haber Dios. Pues esta es la triple divinización de la materia. ¿Veis entonces qué importante es la ciencia? Que esté bien asentada, para que el hombre esté bien asentado y vea las cosas como... La creación anuncia a Dios. Y luego ya el canto de las estrellas, la noche de Navidad, hice un vídeo entero de eso, lo que va significando, cómo las estrellas van saliendo esa noche para bendecir, para alabar a Dios. La gracia viene a través de los sacramentos. Dios, la materia así entendida, viene de Dios, viene de la luz. Por tanto, ¿qué tiene de extraño que para darnos la gracia la una a un signo material? Para darnos la vida se necesita una materia. La materia es estrado de sus pies. No es algo maldito que nos aleja de Dios lo material. Hay un materialismo cristiano. No es el materialismo malvado. Ahora que estamos a punto de la Navidad, la Sagrada Familia es modelo en los últimos tiempos y en la nueva época como nuevo templo. Y es el tipo de la generación del pecado de los hombres. Esto es la divinización de la materia. Dios quiere que le veamos a través de la materia, como le veía a Adán. Adán por el pecado perdió esa relación inmediata de ver detrás de la materialidad a Dios, a una perfección de Dios. Nosotros tenemos que recuperarlo y lo vamos a recuperar entero. A toda la tierra alcanza su pregón, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día pasa el mensaje, la noche a la noche lo susurra, sin que hablen, etc. Y coge San Pablo esta cita para decir, ¿cómo van a decir que no han escuchado el mensaje? Si el mensaje está allí, es evidente, a todos les llega el mensaje. Y las alabanzas que hay en, por ejemplo, este salmo, ¿no?
Alabad desde los cielos, alabad en las alturas, alabad lo primero, sol y luna, alabadle, todas las estrellas luminosas, cielos de los cielos, aguas todas, Él lo ordenó, fueron creadas, la tierra, los monstruos marinos, los abismos, fuego, toda la materia, ya va descendiendo, ¿no? Las montañas, las colinas, los fieras, alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime, su majestad se extiende sobre la tierra y los cielos. ¿Os dais cuenta cómo entonces el mensaje de la ciencia de hoy, separando al mundo material, al mundo creado de Dios, es perverso? Es decir, es la herejía que se ha instalado sin darnos cuenta en nuestras cabezas. Y la hemos comprado y nadie lucha contra ella. Todo esto pues va a cambiar y va a ser tremendo, ¿no? Y fijaros, en el Apocalipsis está lleno de alabanzas al Creador. Dice, eres digno, Señor nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú has creado el universo. Primera cosa, porque tú has creado, por eso es por lo que el primero que te tengo que alabar. Porque tu voluntad, por tu voluntad, lo que no existía, fue creado. Primera gran alabanza. Dice, escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra y en el mar, que decía, al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria, el poder, por siglos. O sea, todas las criaturas lo primero alaban por haber sido creadas. El ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto contiene. Jura por el que creó el cielo. La creación es divina, totalmente. Llegó tu cólera y el tiempo de exterminar a los que destruyen la tierra. ¿Quién destruye la tierra? La falsa ciencia, la genética actual, la energía atómica actual. Ha llegado el tiempo de barrer a todos esos que se creen que van a tener el éxito. Cielos nuevos, tierra nueva, etc., ¿no? Otro ángel decía con voz poderosa, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. ¿Sabéis dónde está este ángel? Aquí lo dice, Apocalipsis 14. Justamente antes de esto, ¿sabéis de qué hablaba? 144.000 fueron tomados como primicia. Y a continuación saltan 3 ángeles, diciendo 3 mensajes. El primer mensaje es este es el primer mensaje. El primer mensaje que las primicias deben devolver al mundo. Adorad al que hizo la tierra, el mar y los manantiales del agua. Esta es la primera gran misión que van a tener las primicias, decirle al mundo. Vais mal por donde vamos. Y no solo hizo, sino que hace y volverá a hacer. Jesús les replicó, mi Padre no deja de trabajar, y yo también trabajo. Yo soy la verdadera vid y mi Padre el labrador, no deja de trabajar. Él le pone, constantemente. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo, y añadió, escribe, estas palabras son ciertas y verdaderas. Y luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Es cielo y tierra del pecado. El pecado lo fue estropeando. Ahora va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Por el momento me quedo aquí en que, bueno, no sé, creo que es un modo de exponer algo que yo creo que da una gran alegría. Es decir, hay que volver a esta visión de la creación. Lo primero que es Dios es creador. Por lo primero, por lo que tiene que ser alabado. Por lo primero, luego ya hablaremos de la Eucaristía, luego ya hablaremos de otras cosas. Pero lo primero, la creación, se la han robado estos malditos científicos. Y nos lo han metido. Y siguen ahí instalados. Espero que las profecías de Santa Bernadette se cumplan, ¿no? Y sean barridos. ¿Para quién trabaja? ¿Para quién trabaja? Pues ya lo vemos. Así que, pues por ahora,
vamos a parar aquí. Hacemos un descanso y seguimos.